tarde la doctora Omaira Caraballo Pagán y el profesor Freddy Layton, como había dicho previamente en el saludo, coordinador académico de la especialización en publicidad digital de la Universidad Central de Colombia, docente de la Escuela Digital de Google y coordinador del convenio de Google de la Universidad Sergio Arboleda en Colombia. Ellos son nuestros distinguidos panelistas en este momento. Comienza la doctora Caraballo. Muchísimas gracias, doctor Feliberti. Bueno, espero hacer la mejor representación de nuestra gran mentora, la doctora Vilma Colón. Como muy bien dice el doctor Feliberti, ¿verdad? Ella quería transmitir algún resumen, ¿verdad?, de lo que tenía que ver con planificación estratégica, sobre todo en el desarrollo de lo que es la educación a distancia en el recinto de Ponce. Un desarrollo que no ha sido de la noche a la mañana, que sabemos que es un proceso que tiene que ser muy bien pensado, pero también requiere mucho tiempo. Y en el caso del recinto de Ponce, saben que llevamos muchos años en lo que tiene que ver con educación a distancia. Así que ella preparó unos pequeños, unos apuntes que un poco esbozaron o nos dieron dirección en el momento en que tuvimos, ¿verdad?, el interés de estar en educación a distancia. Partiendo también de la premisa que la educación a distancia, y esto ha sido algo bastante consecuente que yo he compartido en muchos foros, no es una moda, no es un método para aumentar una matrícula, es algo serio, algo que tiene que ser planificado, algo que tiene que ser muy analizado para que se pueda establecer, ¿verdad?, o atender las necesidades de esta población estudiantil. Así que, en primer lugar, el pensamiento que les deja la doctora Colón es: la planificación a largo plazo no se ocupa de las decisiones futuras, sino del futuro con las decisiones actuales. Y allí el autor del pensamiento. Creo que es un pensamiento bastante profundo y que se explica por sí solo. Bien, cuando hablamos de planificación estratégica, una de las cosas que nos viene definitivamente a la mente es la gestión que vamos a hacer como institución, en este caso instituciones de educación superior, que permite apoyar la toma de decisiones en cada una de las organizaciones en torno a lo que vamos a hacer el día a día, pero también en el futuro. El camino que vamos a recorrer para adecuarse definitivamente a los cambios. Yo creo que todos estamos claros en que eso es algo de lo más seguro en la vida, ¿verdad? El cambio, ¿verdad? Es una constante. Y a las demandas que se le impone al entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen. Como notarán, en todas las organizaciones y respectivamente de que sean instituciones de educación superior, esto es un asunto medular, hay que planificar estratégicamente. Y en el asunto de educación a distancia, si vamos a ver, esos tres elementos finales son medulares en el cumplimiento de la gestión de la educación a distancia. Así que ella nos menciona dentro de este proceso unos asuntos puntuales. Primero, planificar estratégicamente y que sea menos lineal y estructurado. Aclarar los valores culturales de la empresa. ¿Qué cosas, hacia dónde queremos llegar? ¿Qué queremos lograr con esta población estudiantil? Pero también, ¿qué queremos lograr con nuestra comunidad universitaria? Que eso incluye no solo los estudiantes, sino los profesores, los administradores, es decir, el componente de los tres actores principales en una universidad o en una institución de educación superior. Y por supuesto, articular la visión. Sabemos que a nivel estratégico tiene que haber una línea de hacia dónde vamos. Y eso significa no solo que esté allí para documentar, no solo que esté allí para establecer como un cumplimiento de un párrafo más, no. La articulación de la gestión a nivel académico, administrativo y estudiantil. Así que es importante que realmente eso esté articulado con toda la gestión diaria en nuestras instituciones. Igualmente, conversar sobre los procesos necesarios y cómo se conducirán. Si algo es relevante
en cualquier institución, pero sobre todo en las instituciones de educación superior, que también estamos como un asunto bastante prioritario, el formar, y formar no solo a los estudiantes, sino también a nosotros, una continua formación, es que se converse la comunicación que hay dentro de estos procesos. La educación no es estática y educación a distancia también nos plantea esto el día a día. La doctora Sharon Clampett preguntaba justamente esta mañana, ¿verdad? ¿Cómo atendemos, si certificamos algo, cómo atendemos estos cambios? Pues justamente, ¿cómo lo vamos a articular entre todos? ¿Cómo tomamos esas decisiones entre todos? Que alguien levante bandera sobre algo y que podamos establecer, ¿verdad?, los cambios que sean necesarios. Los procesos que existen no son procesos estáticos, así que de eso es que se trata la universidad, de reinventarse. Establecer una cultura de procesos de planificación, y volvemos otra vez a hablar de los procesos. ¿Cómo vamos a llevar a cabo el que hoy hacemos algo de esta manera y que haya continuidad en ese procedimiento, en ese proceso o en esa gestión? Que no hay otra cosa, ¿verdad?, que establecerlo. Pero otra vez, no es estático, o sea, no está escrito como coloquialmente decimos en piedra, ¿verdad? Porque un documento como este no puede ser para archivarlo, sino para todo el tiempo estarlo viendo, estarlo redefiniendo, y si hay que hacer ajustes, hay que hacer ajustes. Y por supuesto, enfocarnos en el aprendizaje y en la reflexión. Evidentemente, la educación a distancia nos trae grandes retos, sobre todo por la diversidad. Ahorita estaba participando una excelente concurrente y de la profesora Vivian Matei y la profesora Sigmar Noli. Y justamente hablábamos de eso, hablábamos de cómo realmente nos vamos a atender, ¿verdad? Todo lo que vamos a estar haciendo, cómo vamos a transformar las cosas que vamos a estar haciendo, porque hay una diversidad de población estudiantil. Ya no podemos pensar en que en la mañana, si fuera la presencialidad, vamos a tener estudiantes solo de escuela superior, porque posiblemente hay estudiantes que quizás estudian en la noche y son adultos, aunque la mayoría, ¿verdad?, sabemos que por edad de Puerto Rico podrían ser adultos, pero saben a lo que me refiero, ¿verdad?, que hoy por hoy lo que es el perfil de este estudiante es muy diferente al perfil anterior, y en educación a distancia eso se vive demasiado. No solo a nivel generacional, sino también a nivel de niveles académicos. En muchos casos hay profesores o hay estudiantes, debo decir, que posiblemente tienen un grado académico hasta superior al que están estudiando porque quieren reinventarse. Así que cómo nosotros como docentes vamos a atender, ¿verdad?, ese nuevo aprendizaje de ese estudiante. Así que esto en términos generales, lo que las universidades no pueden plantearse de que una planificación estratégica va a ser emitir un documento para cumplir, para luego que de allí surja un plan de trabajo y haya una petición presupuestaria. No, es cómo vamos a atender esa planificación estratégica y que día a día estemos viendo esto como un documento de trabajo y no como un documento de archivo, no como un documento de cumplimiento, que aunque es el tema de hoy, ese no es el cumplimiento que se espera cuando planificamos estratégicamente. Esto en términos generales sobre lo que tiene que ver con planificación estratégica. Si hay alguna pregunta en este particular, si no puedo pasar directamente a la próxima, o algún comentario, ¿verdad?, de experiencias que hayan tenido en ese sentido, e incluso la posible hasta desfase que hayan podido experimentar en algún momento, profesora Matei. No hay forma de hacer planificación si no hay investigación primera. Y una de las cosas que me preocupa, en el caso de nuestra institución, es que aun cuando se recopila mucha información estadística a través de los procesos de matrícula, esa información no necesariamente permea al área académica para la planificación. Y entonces nos gustaría saber pues algunas recomendaciones al respecto, ahora que va a estar a nivel central. Creo que quiere adelantarse a las estrategias que yo vaya a implantar, ¿verdad? Quiere tener la primicia. Miren, evidentemente, bueno, en principio es un reto al que voy, ¿verdad? Y no enjuicio la tarea que hemos estado haciendo, todo lo contrario.
creo que son áreas de oportunidad, sobre todo para articular muchas de las cosas que estamos haciendo, para que cuando hablamos de educación a distancia y de un cumplimiento, hablemos de un cumplimiento bastante uniforme, es decir, no solo como institución de educación superior, entiéndase Universidad Interamericana, sino de todas las instituciones. A la hora de requerirnos un cumplimiento, el cumplimiento se nos requieren a todas. Por eso en algún momento dado dije, la educación a distancia no es una moda, es una responsabilidad muy grande. Así que en ese sentido, pues evidentemente sí hay que articular y es necesario articular muchos de los procesos. Quizás la palabra estandarización en muchos casos cae un poco fuerte porque puede inferir otra cosa, ¿verdad? Pero en el mejor sentido del significado de estandarización es cómo un estudiante puede ver que se le requiere lo mismo en educación a distancia y que no hay una ambivalencia o una desfase entre lo que se le pide en uno y en otro, ¿verdad? Porque aquí es un asunto de integridad académica, pero integridad institucional. Y eso es importante nosotros poderlo tener muy claro. Así que, en un pequeño resumen, profesora Matei, de momento, gustosamente a partir del lunes puedo compartir todo lo demás. Pero gracias por la pregunta, de verdad que sí. ¿Alguna otra? ¿Algún comentario adicional? Pasamos al siguiente correo. Si los del control me indican, ¿puedo pasar directo al próximo? Perfecto, gracias. Bien, como dijo el doctor Feliberti, la doctora Maritza Ortiz también se encuentra en la misma actividad o en la misma reunión muy importante con nuestra rectora, así que también un poco voy a hacer debateador emergente aquí y hacer la mejor representación de una excelente profesional. Pero ahorita hice un compromiso, o casi las puse un poco contra la pared, a un compromiso con 3 colegas de lo que antes conocíamos como el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico, la Junta de Instituciones Postsecundarias, que nos acompañan hoy, que nos complace muchísimo su presencia. Se pueden levantar en confianza. Muchísimas gracias por estar aquí. De alguna manera un poco las comprometí porque no es mi área de peritaje especial, ¿verdad? Y ellas son especialistas en esto, así que le dije que con toda comodidad, si hay algo que Omaira dice que es incorrecto, en confianza usted levanta la mano, eso es mentira. Pero en fin, voy a resumir un poco lo que la doctora Ortiz nos presentó. La doctora Ortiz ha trabajado muy de cerca con nuestra analista, ¿verdad? Como cariñosamente siempre la llamamos Maribel, así que, En términos de lo del panel, el tema específicamente de la doctora Ortiz es la perspectiva de los procesos de licenciamiento y acreditación. Y yo creo que aquí, que la mayoría son miembros de facultad, estos temas son temas de usted y tenga, ¿verdad? De mucho respeto. Yo creo que es uno de los términos que cuando hablamos de assessment, que es muy inherente a esto, pues nos ponemos un poquito como los gatos, un poco encima de las lámparas. Así que, pero no obstante, va muy a tono con lo que decíamos anteriormente, ¿verdad? ¿Cómo realmente vamos a garantizar esa integridad académica y esa integridad institucional que, ¿verdad? Con mucha responsabilidad también asumen estas agencias que nos licencian o nos acreditan? Bueno, en términos del objetivo es compartir una breve mirada a los requerimientos que esto conlleva. Yo sé que muchos de ustedes conocen muy de cerca lo que tiene que ver con requerimientos de licenciamiento, pero también hay asuntos de acreditación y asuntos de cumplimiento a nivel federal. Cuando la virtualidad es el medio y el compromiso con las instituciones de educación superior, hablamos de calidad, de rigor, de coherencia en los ofrecimientos académicos, y aquellos que han tenido la oportunidad de trabajar con solicitudes de programas académicos saben que esto es uno de los asuntos medulares que nos indican que nosotros tenemos que validar, que tenemos que cumplir, que tenemos que demostrar, y por eso es que este tema está dentro de rendición de cuentas. Si algo es importante dentro de cualquier programa académico y cualquier institución de educación superior, pero de educación a distancia, es la rendición de cuentas, y posiblemente, sin ánimo, ¿verdad? Y con mucho respeto
de subestimar la gestión de lo que tiene que ver con la presencialidad. Muchas veces hay requerimientos adicionales en la virtualidad que no existen en la presencialidad. Hablábamos entonces de rendición de cuentas, ¿verdad? Y tenemos unos entes aquí que son muy conocidos para algunos y quizás otros pues que los van a conocer hoy día. La Junta de Instituciones Postsecundarias, que como le dije anteriormente era el Consejo de Educación de Puerto Rico. La agencia que acredita a las universidades de Puerto Rico, la Middle States Commission on Higher Education, y que saben que es crucial también para el asunto que tiene que ver con las ayudas económicas federales. El DEUS, que también es uno de los componentes para que un programa académico pueda entonces ser elegible a recibir ayudas económicas federales, que eso es ¿verdad? Otro de los asuntos que está incluido ahora en todo lo que tiene que ver con las universidades. Pero también el National Council de SARA, que esto no es otra cosa que una organización que ayuda a las instituciones de educación superior a hacer cumplir una ley federal. A mí me gustaría, quizás no los que saben, sino, o quizás los que saben, ¿han escuchado sobre SARA? ¿Saben quién es esa señora? ¿Sí? Alcen la mano. Esa señora es una de las personas, ya yo le puse rostro y todo, que nos requieren hacer un cumplimiento justamente a las instituciones que ofrecen cursos o programas a distancia. Y dije las dos, no es que porque tengo programas a distancia, cursos o programas a distancia. Así que toda institución de educación superior que ofrezca cursos o programas a distancia, hay un requisito federal que tiene que cumplir y que todo tiene que ser homologable a la presencialidad, no con los mismos medios, sino cómo usted va a garantizar eso, servicios, atención, cómo hace una matrícula, cómo toma tutorías un estudiante, dónde se comunica para lo que ellos llaman hacer una querella, es decir, plantear algo que se entiende que la institución no está cumpliendo. Pues esta organización vino para ayudarnos en esa gestión y ya próximamente le voy a decir por qué. Como les dije, la Junta de Instituciones de Postsecundarias, la Middle State, DEUS, que es lo que le dije de las ayudas económicas a nivel de título 4, y SARA, que es específicamente para educación a distancia. Colegas, todas las universidades que en este momento ofrecen cursos o programas a distancia o cumplen con esa ley, y para cumplir, lo más apropiado en este momento que tenemos es pertenecer a SARA. Y les explicaré por qué. Bien, sin entrar en detalles y sobre todo porque de alguna manera estas colegas aquí pues me pueden intimidar un poco, ¿verdad? Llevan mucho tiempo en esto. Es broma. Gracias. Sí, en eso estoy perfecta. Obtener la licencia de autorización, eso es lo primero, y todos los requerimientos que esto conlleva. La Junta tiene lo que es una plataforma, ¿verdad?, electrónica, que es para, y esto agiliza mucho lo que es el proceso. En términos de los requisitos de cumplimiento, quizás puedo mencionar a grandes rasgos, porque conozco de los requisitos, más allá de lo que se pide tradicionalmente para la presencialidad, que la universidad tenga solvencia económica, que tenga los recursos necesarios para atender esta población, pero también se establece que si es a distancia, el profesor tiene que tener una certificación para ofrecer cursos en línea. Y eso también requiere validación, es decir, que la Junta requiere que se demuestre que esa persona está certificado para ejercer esa instrucción. Todo lo demás es exactamente igual en términos de lo que tiene que ver con la presencialidad. Además de eso, también, que en la solvencia económica se presenta, es que se plantee el uso de qué plataforma educativa se utiliza, cuál es la vigencia de esa plataforma educativa y cómo se va a seguir manteniendo esa plataforma educativa para darle continuidad a un estudiante dentro de un programa académico. Además de eso, si hay algún programado que se requiera para utilizar dentro de ese programa. Bien, estos requisitos son básicamente iguales. Dentro de la Middle State le dije, una vez la
la Junta, esto de un poco acordarnos del nombre, ¿verdad? Estamos muy acostumbrados al consejo, pero la Junta, después de ese proceso, va a la Middle y también, igual que en la virtualidad, pues conlleva de si estás autorizado o no para dar, según los niveles, pues eso es un asunto que también se trabaja. Esta presentación también va a ser compartida con ustedes, así que estos son los estándares de acreditación, no voy a entrar en detalles en eso. Lo que le dije del DEUS, que tiene que ver con la autorización del programa para que el estudiante pueda recibir ayudas económicas y pueda pagar con ayudas económicas federales. Entonces, entrando así un poco en detalles en lo que es SARA, la ley lo que establece es que la universidad tiene que estar autorizada o debe haber un acuerdo de reciprocidad, ¿saben dónde? En el lugar de residencia del estudiante. Es decir, y esto es en Estados Unidos, si el estudiante está en la Florida, la universidad debe tener eso. Como todos sabemos, o como algunos quizás a lo mejor no lo saben, estos requisitos por estado son diferentes y puede ser un requisito por programa, que puede ser muy oneroso, o puede ser un requisito por el estado. Así que lo más que nos ayudó en SARA es que crearan esta organización para que a través de ella estuviéramos cubiertos en los estados que SARA contiene. En este momento el único estado que no está es California. Yo estuve en una convención en noviembre y pude dialogar con una de las personas representantes de SARA y me dijeron, están en proceso, aunque va a tardar un poco más. Así que la Florida no estuvo bastante tiempo en ese proceso, pero gracias a Dios está allí y yo creo que el estado, pues todos saben, ¿verdad?, que hay muchos estudiantes de Puerto Rico en la Florida, así que el que está en SARA ya está cubierto bajo esa legislación, ¿verdad?, y no está en incumplimiento. Así que es importante que nosotros nos relacionemos con todo lo que tiene que ver con SARA. Ya les hablé bastante en términos generales, así que voy a terminar un poco con el pensamiento que les deja la doctora Ortiz, cuando la virtualidad es el medio. Y yo creo que esto lo hemos escuchado mucho. Aquellos que vienen de educación y que vienen justamente de educación a distancia saben que esto es un debate en la educación, ¿verdad?, en términos de si es el medio o no. Así que ella nos comparte el compromiso de las instituciones con la calidad, excelencia, coherencia e integridad de su oferta académica y servicios de apoyo. Se mantiene con igual rigurosidad y en ocasiones hasta con exigencias de cumplimiento adicionales que cuando el medio es presencial. Estoy totalmente de acuerdo con esto. He trabajado en asuntos que tienen que ver con validación, con rendición de cuentas, con auditorías y monitorías y muchas de las cosas que se requieren aún en estas mismas agencias son diferentes en algunos casos, a diferencia de la presencialidad. Muchísimas gracias. ¿Dudas, preguntas? Es un tema, ¿verdad? Como que dice, espérate, que aquí yo no me voy a meter. Colega, muy bien. Si hay algo que ustedes tengan que, no, esto hay que cambiarlo también, estoy en la mejor disposición. Bueno, si no hay dudas ni preguntas, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. En nombre de las instituciones que represento en Colombia, doy el agradecimiento de corazón por estos espacios académicos que nos permiten construir proyectos internacionales y validar mucho estas experiencias que ustedes han desarrollado en Puerto Rico y cómo se avalan internacionalmente y que en Colombia valoramos extraordinariamente. Y es así como mi presencia acá es producto de esa estrechez de los brazos y vínculos académicos por proyectos específicos. Entonces agradezco mucho a sus directivas, a la doctora Omaira, a la doctora Vilma, a todo el equipo de virtualidad con los que hemos interrelacionado y el cuerpo docente de la Interamericana de Puerto Rico, sede Ponce. Bueno, mi participación, digámoslo, en este tema va simplemente, quisiera pedirle que se me comparten la presentación número 1, donde voy a hablar del caso específico de Colombia en la parte normativa
y cómo nosotros hemos venido evolucionando y cómo el mismo gobierno está trabajando en ese sentido, pensando en ese estudiante colombiano que quiere profesionalizar y que necesita y requiere la validación de sus títulos que haga en el extranjero, y hoy más con la virtualidad. Entonces, como para darles una cifra, todas las instituciones en Colombia hemos sufrido desde hace un año un descalabro en nuevas matrículas. Hablamos de un decrecimiento de más del 20% en estos últimos 2 semestres. Y ustedes saben que esa falta de nuevas matrículas tiene una afectación grande en todo el modelo financiero, económico y académico de una institución. Pero esto se está viendo en todas las instituciones en Colombia. Y uno dice, ¿esto a qué obedece? Obedece a que en cierta medida nos están, este es un término colombiano, zarandeando otro tipo de instituciones no académicas, sino de exdocentes, exfuncionarios, donde están viendo que el ejercicio de la educación no está bien hecho o no es asequible, por llamarlo así. Entonces se han creado organizaciones privadas donde están a través, como medio de la virtualidad, formando a cualquier persona. Y esto es por hoy donde hablamos de modelos de negocio como Plaxi, NextU, ¿lo conocen? O Doméstica. Y estoy hablando de formación no formal, pero que es online, donde en ese modelo una organización de estas pasa ya los 500.000 estudiantes. Es decir, supera una universidad virtual, y voy a hablar del caso de la Universidad Minuto de Dios, que ustedes también conocen. Ok, sí. Entonces, en ese sentido, pues nos están replanteando que debemos enfocarnos a pensar en el estudiante. Y aquí uso un término muy coloquial para mí, es el usuario. La experiencia de usuario es el estudiante. Y ahí es donde viene la reflexión de cómo como organización o institución académica, como gobierno, tengo que estar pensando en el estudiante y en ese quehacer y en ese trasegar que él tiene por ser competitivo en un mundo global. Ustedes lo están sufriendo, y hablaba con varias personas a raíz de María y de todo lo que está aconteciendo en Puerto Rico, cómo esa generación de jóvenes se está yendo del país. Lo mismo está sucediendo en Colombia. Pero bueno, hay limitantes, pero Colombia está haciendo un ejercicio verdaderamente juicioso y vamos a verlo. Entonces, lo que quería decirles son esos aspectos importantes para la creación de esos programas virtuales en Latinoamérica a partir desde la mirada y experiencia en Colombia. Voy a pasar esto. Para poderlo analizar, entonces abordo unos puntos claves que son estándares a nivel mundial, y es ¿cuál? Un sistema de aseguramiento de la calidad en la educación superior. Ese es, digámoslo, lo que nos rige a todas las instituciones. En Colombia estamos en un trasegar de que todas estemos debidamente acreditadas institucionalmente para poder tener beneficios del Estado de programas de apoyo a los estudiantes. Hace poco teníamos un programa de SERP y lo paga, pero este beneficio para estudiantes de bajos recursos solo podían tener acceso esos estudiantes en instituciones de educación superior acreditadas de alta calidad. Esto se hacía de forma autónoma. Las que primero lo hicieron, pues lograron obtener esos recursos, así a sabiendas de que generó un impacto muy fuerte en la comunidad estudiantil. Voy a hablar de una universidad, digámoslo, reconocida como es la Universidad de los Andes y otras instituciones, y hablamos en Colombia hay estratos sociales y un estrato social alto, donde una persona becada o un estudiante becado por el gobierno accedía a esta formación, pero el impacto social es muy fuerte. Entonces toda esta dinámica ha venido replanteando y el nuevo gobierno pues está transformando estos proyectos de apoyo estudiantil, pero también la normatividad se tiene que ajustar en ese sentido. Entonces, ese sistema de aseguramiento como está en Colombia, está en el resto de países. También pues hay que dar cumplimiento en ese sentido, pero en Colombia se ha hecho un ejercicio extraordinario, y es que cuando un estudiante quiere convalidar el título, pues tiene que ir al ente regulador para hacerlo, cumplir con los requisitos, y ahí es cuando empieza el estudio del Ministerio de Educación Nacional, que es la parte del gobierno que regula la formación en Colombia,
y empieza a esos requisitos validarlos y ver la congruencia tanto del programa, la pertinencia y sobre todo la exigencia académica de ese programa frente a la formación en Colombia. Entonces, esto que ha permitido que Colombia desarrolle ya un estudio con más de 20 países, cómo es esa convalidación, homologación y qué entes lo regulan. Entonces, principalmente, pues la parte de ese sistema de aseguramiento es importante. En segundo aspecto es esa existencia de convenios interinstitucionales. Hay programas, bien así como vemos, con doble titulación, con convalidación, homologación, y todo lo que está buscando es que lo que estudie cualquier persona en Colombia de manera virtual le sea validado en Colombia. ¿Por qué? Porque el fenómeno es diferente de poderse ir a tener otra oportunidad. En esa baja de matrículas, vemos que es a nivel de pregrado, pero se la está absorbiendo el mercado de programas para, en nuestro caso, posgraduales, de profesionales. En el caso de acá hablamos de bachillerato, se lo están consumiendo otras universidades. Ya hablo de universidades en España, en Argentina, y también por esa área de formación que están buscando, que no está en Colombia. Pero a nivel posgradual es donde más está yendo los estudiantes por una oferta a nivel global. Y es allí donde esos requisitos tienen gran relevancia. Por ejemplo, en España tiene que ser el título oficial para que a uno se lo validen en Colombia. Esto que permite que hoy por hoy el estudiante es muy riguroso, exigente y tiene claro qué puede estudiar afuera y qué le valen dentro de Colombia. Entonces, eso está subiendo la calidad notablemente. Como una anécdota, hay universidades de más de 50 años donde no han incursionado en el modelo virtual y hoy por hoy la han solucionado de una forma sencilla. ¿Qué han hecho? Hacen un convenio directamente con una universidad virtual y toda su oferta presencial la convierten a la virtualidad. En ese sentido, han acortado 20, 10, 15 años de trayectoria de otras instituciones y ellos se apalancan en esa marca, en ese posicionamiento de una universidad extranjera. Y es ahí donde están resolviendo rápidamente la situación de la virtualidad, pero están entrando a compartir ese mercado global, que es donde uno tiene que hacer la reflexión a nivel institucional. Por último, pues esos requisitos de convalidación, desde el idioma, la traducción oficial, como cualquier, pues un checklist de todos esos requisitos que se deben cumplir. Esos serían los aspectos claves que también cobran vigencia y que hemos trabajado con ustedes en la intención con la Interamericana, donde hemos compartido experiencias de tipo de académico y virtual, donde estamos muy de la mano sin habernos conocido hace muchos años. Esto como anécdota, en la Universidad Central, no sé si ustedes conocen una organización que es ILUMNO a manera internacional. ILUMNO ha llegado a Colombia a manejar todo el sistema en algunas universidades con su modelo de virtualidad. En la Universidad Central llegaron a implementarlo, la comunidad académica se opuso, sobre todo por la calidad de la formación y modelo pedagógico que ellos tenían. Producto de eso, la universidad hace un año presentó 6 programas virtuales para el Ministerio de Educación Nacional. De esos 6, uno fue el que nosotros construimos como departamento de publicidad y en ese sentido fue el único que fue aprobado. El resto del Ministerio de Educación no lo aprobó. Esto para decirles y que les compartiré más adelante que el insumo, el desarrollo, la experiencia está dentro de la misma comunidad académica de las instituciones. No hay necesidad de emplear o contratar algo externo cuando nosotros tenemos la capacidad de lograrlo. Entonces, esos aspectos claves vienen ya a analizarlos acá desde ese punto de vista, en el primero de qué organismos nos están, digámonos, rigiendo en ese sentido. En Colombia es el Consejo Nacional de Acreditación, pero también están hasta ministerios, Ministerio de Salud, otro tipo de ministerios que hacen parte integral de un programa académico. No es lo mismo estudiar contaduría pública o administración de empresas en X o Y país, lo mismo que el derecho. Entonces ahí es donde entran esos organismos y empiezan a dar sus puntos claves. Estos decretos o este estado de normatividad en Colombia se hacen mesas colaborativas con el gremio, con los docentes y con el mismo gobierno para permitir hablar todos el mismo idioma y que nos beneficiemos. Pues en Puerto Rico ya no es el Consejo, sino la Junta. No voy a decir más porque no conozco y no quiero
que me califiquen mal en ese sentido, pero lo que sí estamos viendo en Colombia y Puerto Rico es cómo lo que nosotros hemos desarrollado ya como programa, que ya tenemos recorrido y que nos sirve también en Puerto Rico para de esa forma articularnos y poder ofrecer una doble titulación. En ese sentido, nosotros tenemos un programa presencial, es un programa de especialización en publicidad digital, es el primero en Latinoamérica. Cuando vimos la posibilidad y el auge de las matrículas, inmediatamente pensamos en lo virtual. Hoy ya está validado por el gobierno, pero por otros aspectos que no son académicos, no pudimos arrancar el 7 de septiembre con nuevas matrículas. Pero en ese sentido, lo que ha llamado a los estudiantes la atención es hacer la especialización presencial o virtual, pero con el objetivo de que se convierta en un máster dentro de Puerto Rico o Estados Unidos. Eso tiene un valor notorio sobre la oferta y la demanda que hay en educación. Eso es lo que lo hace atractivo. Pues en México pues están los comités, ¿cierto?, de evaluación. En Chile el Consejo Nacional de Educación, en Argentina pues obviamente, y en España, y 20 países, como les decía. Ahora les comparto el enlace donde ustedes pueden ver todos los entes que controlan y regulan que debemos tener presentes al tener la visión, ¿cierto?, estratégica de que nuestra oferta académica no sea solamente para lo que estamos viendo, sino a nivel global. Es ahí donde tenemos que tener el enfoque para que sea transparente para cualquier persona en el mundo. En ese marco normativo, digamos lo que hay una norma, un único reglamento que es un decreto que está en Colombia, pero vienen modificándose hoy por hoy artículos de esa norma que nos están permitiendo. El que acaba de cambiar en este año, en el 2019 en Colombia, ya no habla específicamente de los programas de educación virtual. Es igual que uno presencial. Entonces lo vamos a ver más adelante, pero como decía la doctora Omaira, sí nos están exigiendo en la visita de pares académicos cuando vienen a evaluar el programa, es que esté funcionando en la plataforma, y es allí donde en caliente se observan todos esos aspectos, o funciona o no funciona, y se obtiene el registro. Bueno, en Colombia ese registro calificado que se otorga por 7 años está analizado o se trabaja desde dos aspectos: el institucional, que son esos mecanismos de selección y evaluación de los docentes y profesores, importantísimo, y es allí donde demostramos qué está haciendo la institución para la formación de sus docentes a nivel virtual. Estos otros aspectos institucionales pues se encarga la universidad de hacerlo, y digamos lo que nosotros como área de formación respetamos que la institución lo haga y lo tienen que estar administrando. Bueno, aquí cabe anotar que los programas de formación de modalidad virtual todos deben cumplir esas mismas condiciones. En Colombia pues hablamos del programa virtual, donde está el programa presencial, el de distancia, que el de distancia es el mismo programa virtual, pero tiene que tener una sede local donde yo atienda al estudiante, ¿sí? Y el 100% virtual, que no tiene esa necesidad. Hablamos de esa dualidad pues en el sistema de educación en modalidad distancia. Entonces, el Ministerio de Educación Nacional, viendo todas esas solicitudes, pues ha implementado en estos países que ustedes ven en la diapositiva, cómo es la homologación o convalidación de títulos, y es lo que a uno le permite, y como está disponible, cualquier estudiante que quiera hacer un programa y que sea validado, pues se limita a esta información. Es aquí donde pues está el capítulo de Puerto Rico, Perú, México, Chile, Argentina, Estados Unidos, y el ejercicio juicioso que ha hecho el ministerio es el siguiente. Aquí vemos un cuadro de ese sistema educativo donde empieza con doctorados, maestrías, especializaciones. En algunos casos, por ejemplo, Colombia es uno de los que tiene especializaciones, y pues nosotros estamos buscando que la especialización se convierta en maestría, precisamente para que sea convalidada y no quede como en el limbo, como decimos, donde dice, bueno, ¿y aquí qué vengo siendo yo en este país, o cómo me acredita este título? Entonces, desde el bachillerato, sus ciclos de formación, hasta el doctorado, y por supuesto estamos viendo también esa convalidación, los entes de control, pero este es un cuadro resumen que nos indica, fíjese cómo Colombia está analizando muchos aspectos y ya varios países pues lo están limitando.
En ese análisis hablamos de los aspectos institucionales y otros propios del programa. Y es aquí donde nosotros hemos hecho una reflexión y es crear oferta académica, pero que sea vendible. Perdón por la expresión en el auditorio, porque es académico y a veces no nos gusta que nos convirtamos en marketeros o marketing, pero es que si nosotros no vendemos, nadie lo va a vender. Nosotros como profesor somos los que estamos vendiendo y haciendo. Entonces, en ese sentido, lo que tiene que ver con el programa, pues nos estamos enfocando a una oferta real que se necesite, porque no es posible que programas exitosos tengan que subsidiar a programas que no lo son. Y ahí es donde los modelos financieros sí nos afectan porque no podemos disfrutar lo que estamos produciendo, sino por un modelo financiero general, pues nos vemos perjudicados. Entonces Colombia, como se dan cuenta, pues tiene una serie de requisitos que son los mismos. En Colombia decimos algo, yo lo pienso personalmente, hablamos mucho. Para decir una cosa, podemos decirla en 5 minutos. Y eso es un error catastrófico, eso lo hace bien un político, pero en educación no estamos de acuerdo, yo no. Lo que quiero decir es que damos muchas vueltas para llegar al mismo punto. Y ahí se demuestra. ¿Por qué? Porque en el resto de países son aspectos que reúnen pues las variables que se deben analizar tanto institucional como internas del programa. Esas que están en color amarillo son las que tienen, que uno ve por encima de la norma, que tienen plena relación con el modelo virtual. Y ese modelo virtual es como lo vimos esta mañana y ustedes lo han hablado, pues el LMS, pues funciona o no funciona. Así de claro es como está y está dentro de la infraestructura y los recursos necesarios para que funcione el programa. En Ecuador, pues lo vemos ahí con unos aspectos más reducidos, Chile y Perú. Y así se puede hacer la tabla comparativa de los 20 países para tener esa mirada global de ser competitivos, de no pensar solo en nuestra comunidad por sangre, raza o color, sino cómo llego yo a ampliar el espectro de mi oferta académica a manera virtual. No sé si tengan alguna pregunta. El uso de la competencia sí está dentro de la norma y digamos lo que se cumple con ese requisito que pide la norma. Ya al hablarlo al caso concreto de la competencia como tal y como la desarrolla el modelo académico de cada institución, pues ya entra a ser debatible, y es donde se mira con lupa. Pero pues la norma sí lo exige desde esa competencia generado desde la denominación del objeto de estudio, el perfil del egresado y el perfil del estudiante como tal, y es lo que entra el par académico a evaluar qué competencia se genera. Pero con conocimiento de causa hablo de la Universidad Sergio Arboleda, donde los programas internamente como modelo se está basando en la formación por competencias. Entonces es allí donde solamente en ingeniería es el programa piloto donde está replicando para una serie del resto de escuelas de la universidad. Sí se puede en este momento. Digamos lo que hasta allá no llega al análisis de la competencia. Cuando hacen la convalidación están mirando número de horas, contenidos, cómo los convalidan, pero hasta allá no está llegando en este momento y pues lo digo desde mi conocimiento y no experiencia dentro del ministerio. Pero en este momento sí, lo que están mirando son otros requisitos, la cantidad de horas, los contenidos, etcétera, etcétera.